Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar de cine. En primer lugar, quiero dar las gracias a Matías Valmeida por su película Beauty, las travestis asesinas, a la cual pude asistir al estreno el pasado viernes. La verdad es que le ha salido una peliculita muy divertida, una película rodada en tan solo 18 horas con un equipo semiprofesional, con unos cuantos amigos haciendo algunos papeles entre los que yo me encuentro, pero le ha quedado una película muy divertida, así que muchas gracias, Mati. A aquellos que queráis verla, que sepáis que hay un segundo pase programado para el día 27 de abril en el Artistic Metropol, en la calle Cigarreras. Así que ya sabéis, poder coger vuestra entrada para ver esta peliculita de Matías Balme. Muy triste tu vida. Ven, date prisa con las bebidas, anda. Por otra parte, hace unos días en los lunes al Güere estuvimos hablando de Moonraker y como parte de la charla surgió quién podría ser el próximo James Bond. Y como si nos hubieran escuchado, justo el martes comenzó a poder leerse en todas las redes sociales que probablemente vaya a ser a Aaron Taylor Johnson quien vaya a recoger el smoking más famoso de la historia. Aaron Taylor Johnson es un actor bastante versátil al cual conocimos todos dando vida a Leigh Lisewski en la maravillosa Kick-Ass y posteriormente le hemos visto en diferentes papeles como Quicksilver en la Era de Ultron dentro del universo Marvel, dando vida a uno de los primeros Kingsman en esa precuela, en eso Kingsman la primera visión, y a falta de ver su participación en Kraven, que lleva anunciada desde el año pasado y que espero se estrene pronto, me ha encantado en su papel del señor Mandarina en esa película de acción maravillosa del año 2022 llamada Bullet Train. Y aunque Eon Pictures aún no ha confirmado oficialmente que le hayan dado el papel, era una de las noticias más esperadas desde que Daniel Craig decidiera anunciar su retirada del papel. Durante estos años se han oído todo tipo de rumores que involucraban a diferentes actores, desde Idris Elba hasta la posibilidad de que fuera una actriz la seleccionada para ser el nuevo 007, hasta diferentes actores como Charlie Hunnam, Tom Hiddleston, Tom Hardy, Richard Madden o incluso el mismísimo Superman, Henry Cavill. Y es que ahora que parece que ya ha quedado descartada la participación del actor inglés como 007, hay que reconocer que el hombre se ha esmerado en coger papeles que le posicionaban como la mejor opción. Ya le tuvimos haciendo de Napoleón Solo en esta adaptación de Operation Ankle que se realizó hace unos cuantos años, y de nuevo le habíamos visto haciendo de agente secreto en esta Argyle estrenada hace unos meses y que realmente a mí me ha parecido una película muy divertida. Pero hay que reconocer que desde luego no se ha quedado parado y que tiene bastantes proyectos en marcha. Ya se sabe que está trabajando tanto como actor como productor en esta adaptación de la saga de juegos Warhammer en la que Amazon Prime está trabajando. Pero además también tiene anunciada su participación en un remake de una película de aventuras que, si bien en su estreno no tuvo una gran acogida por parte de la crítica, poco a poco se convirtió en una franquicia de culto desde que empezamos a adorarla unos cuantos chavales que la acogíamos en el videoclub. Y de esa película vamos a hablar hoy, porque esto es otro rollo. Y sí, zagales, ya hace tiempo que se anunció la participación de Henry Cavill en el reboot de la franquicia Highlander, Los Inmortales. La película Los Inmortales llegó a nuestras pantallas en 1986, dirigida por Russell Mulcahy. En ella conocimos a Connor MacLeod del clan MacLeod, un escocés que nació en el siglo XVI en la aldea de Glenfinnan, junto al lago Sil, y que, como era habitual en aquella época, se dedicaba básicamente a combatir contra los clanes rivales. Y uno llamado Conner entre ellos. Sí.
Recuerda nuestro acuerdo, Murdoch. El chico es mío. En uno de estos combates, Connor MacLeod es herido de muerte por un extraño y desconocido jinete. Tras su milagrosa recuperación, es rechazado de la aldea en la que vivía pensando que solo la brujería puede haberle salvado y debe exiliarse hacia otras tierras. Se consigue asentar en otra aldea junto con su pareja Heather y se gana la vida como herrero, pero su vida cambiará cuando conozca a... Perdonadme. Soy Juan Ramírez Sánchez Villalobos, espadero mayor de Su Majestad Imperial el Rey Carlos I de España. Y estoy a tu servicio. El cual le mostrará la verdad. Y esta no es otra que MacLeod es inmortal al igual que él mismo, un antiguo egipcio que lleva desde el año 900 a.C. dando tumbos por el planeta. Así Ramírez le explicará que pertenece a un grupo de guerreros elegidos a los que se le ha dado el don de la inmortalidad, pero esta inmortalidad conlleva una serie de reglas. La primera de ellas es que no pueden engendrar hijos. Al recibir la inmortalidad se vuelven estériles. Se deberán enfrentar entre ellos a muerte, una muerte que solo puede suceder si se le corta la cabeza, siguiendo una serie de reglas del duelo. No podrán luchar en lugar sagrado, serán atraídos unos a otros, consiguiendo el superviviente lo que denominan el premio. Somos iguales, MacLeod. Ya somos hermanos. Igualmente le aconsejará a MacLeod que abandone a su esposa, dado que todos envejecerán y morirán alrededor suyo mientras que él permanece completamente igual. No ataques nunca sin controlarte. Te haces vulnerable y pierdes el equilibrio. Con él. Heather, por favor. En paralelo a ello veremos la acción en el Nueva York de los años 80, donde tras asistir a un combate de lucha libre en el Madison Square Garden, verá como uno de los inmortales le está esperando en el garaje, teniendo que combatir contra él. Tras ese asesinato, la policía le va a tomar como principal sospechoso y una experta en armas llamada Brenda Wyatt comenzará a sentirse atraída por el escocés. ¿Qué es esto? ¿Una espada? No te pases de listo. Y es que parece que es en Nueva York donde todos los inmortales se estarán reuniendo para esta batalla final, y de hecho a base de flashback iremos viendo cómo ha transcurrido la vida del escocés hasta la llegada de este duelo en el que solo puede quedar uno. ¡Estamos en suelo sagrado! No olvides lo que Ramírez te enseñó. No te vas a quedar aquí siempre. Gregory Widen escribió el guión de Highlander como una tarea de clase cuando se encontraba en la carrera de escritura de guiones en la Universidad de California, UCLA, con el título de Shadow Clan. Widen dijo inspirarse en la película de Ridley Scott de 1977, Los Duelistas, para su historia. Después de leer el guión, el profesor de Widen le aconsejó que se lo enviara a un agente porque creía que tenía potencial para poder llegar a las pantallas. Widen vendió el guión por $200,000 americanos, convirtiéndose en el primer borrador de lo que llegaría a ser la película. Según Widen, la historia venía por una parte de la trama de los duelistas en la que se persiguen durante años para conseguir finalizar un duelo, y una visita en la que, visitando la exposición de armaduras de la Torre de Londres, pensó ¿qué pasaría si hubiera un tío que fuera capaz de poseer todo esto? ¿Qué pasaría si una persona pudiera haber usado todas estas cosas a lo largo de la historia y pudieras ver su vida a través de todas las posesiones que ha tenido? Esto de hecho aparecerá como este santuario que MacLeod tiene en la película. El borrador se diferenciaba, sin embargo, de lo que pudimos ver en las pantallas en varios puntos. Por un lado, la historia era bastante más oscura y violenta. Connor nacía un par de siglos antes, en 1408, vive con su madre y tiene un hermano menor. No existe su pareja, no existe Heather, sino una tal Mara,
que cuando se entera de que es inmortal lo rechaza. Connor se marchaba voluntariamente de su aldea cuando el clan descubría que era inmortal y su actitud hacia él cambiaba, y como Richard Taupin hacía su vida en otros lugares. Su arma era una espada ancha personalizada. De la misma manera, Ramírez no tiene un trasfondo de siglos tras él, sino que es un caballero español nacido en 1100 y que siempre ha servido a los diferentes reyes de la corona española. El Kurgan era conocido como un caballero llamado Carl William Smith y no era ningún tipo de salvaje, sino un asesino a sangre fría. Brenda era Brenna Cartwright, una historiadora del Museo Smithsonian que en ocasiones colaboraba con la policía, siendo una de las cosas más parecidas al guión que conocimos. Vengo a pedirle consejo. ¿Es usted una de esas mujeres que aceptan consejos? Depende. ¿De qué quiere que le aconseje? ¿Qué puede decirme sobre un loco gigantesco que se pasea con un espadón a la 1 de la madrugada por Nueva York en 1985? Sin embargo, siguieron cambiando cosas durante las reescrituras. En un principio los inmortales podían tener hijos. De hecho, Connor le decía en una conversación a Brenna que tenía 27. En uno de los flashbacks que se veían en este primer borrador, Connor asistía al funeral de uno de sus hijos, donde se encontraban su mujer en unos 70 años y sus otros dos hijos de unos 50 más o menos, con lo cual descubrían que Connor era un inmortal. No se producía ningún tipo de liberación de energía cuando un inmortal mataba a otro, ni se mencionaba en ningún momento el premio. Los inmortales se presentían entre sí y cuando Connor finalmente mataba al caballero sentía un dolor agudo y ardiente. El hecho de sentir a los inmortales cuando se encontraban cerca simplemente era un preludio de que un duelo iba a tener lugar. Cecil. Espera. Trabajando en la escritura del guión se involucró en el proyecto a Russell Mulcahy, un director de videoclips que acababa de triunfar con uno de los videoclips más de moda, que no era otro que el Hungry Like the Wolf de la banda británica Duran Duran. Russell Mulcahy había considerado inicialmente a Kurt Russell o a Mickey Rourke para que trabajaran en el papel de Connor MacLeod. Sin embargo, en una revista vio una foto de Christopher Lambert caracterizado como Lord Greystock en la película Greystock, la leyenda de Tarzán, rey de los monos. Le preguntó a su equipo quién era ese tío, la gente no le conocía, le pudieron decir su nombre y le dijeron que era un actor que apenas hablaba inglés, pero sin embargo él pensó que tenía el aspecto específico que quería para Connor MacLeod. Vas a beber con nosotros, ¿no? ¿Qué pasa, Dugan? Hablábamos de ti. Estás aquí, vivo y respirando, y anoche eras solo un cadáver. ¿Cómo lo has conseguido, Connor MacLeod? Preferirías que estuviese muerto. Así contactó con los representantes del actor, quienes le garantizaron que Christopher Lambert estaba en condiciones de aprender a hablar inglés en muy poquito tiempo y le contrató para que diera el aspecto al escocés. Whedon originalmente había imaginado a Connor MacLeod como un personaje muy serio, muy sombrío. Es un personaje que lleva siglos de violencia y de perder a seres queridos. En la película se le retrata de la misma manera, como un personaje que ha sufrido pérdidas, un personaje que teme crear nuevos lazos afectivos, pero no niega la posibilidad de enamorarse. De hecho, sigue manteniendo un sentido del humor bastante tremendo y le enseña a su hija adoptiva en todo momento que tiene que tener esperanza y que debe permanecer con optimismo. Christopher Lambert dijo que gran parte de lo que le parecía atractivo de Connor MacLeod era que siguiera manteniendo ese sentido del humor y esa esperanza a pesar de su larga vida y a pesar de las grandes pérdidas que ha sufrido. Le parecía lo más interesante del personaje que un tío que podía haber vivido todas esas vidas y que podía haber perdido a todas esas personas queridas pudiera seguir adelante, pudiera seguir teniendo fuerza para seguir en el mundo de una manera positiva a pesar de todo ese dolor, y sobre todo le inquietaba cómo era capaz de enamorarse de alguien sabiendo el dolor que iba a sufrir cuando perdiera a esa persona. ¿Por qué? Baloncesto, el circo, lucha libre.
¿Por qué preguntas si voy al Madison? ¿Me has estado siguiendo? Me gustaría acompañarte a casa, Brenda. El guionista también tenía una visión muy diferente sobre la actitud del Kurgan. De hecho, él imaginaba al Kurgan como una persona que ante los mismos eventos que le habían sucedido a MacLeod había tomado un camino diferente y se había convertido en una especie de psicópata para el cual el único motivo de levantarse por las mañanas era acabar con MacLeod. Ese enfoque lo hacía diferente porque lo convertía en un malo simpático. De hecho, cuando se contrató al actor Clancy Brown para que le diera vida al personaje, él lo veía de una manera muy similar al guionista y pretendía que llevara traje y un sombrero de hongo, disfrazando así su maldad, dado que pensaban que ese traje de motero y ese aspecto punky dejaba muy claro que él iba a ser un malo salvaje. Se acerca el duelo final. Hola, soy Candy. Tras incorporar a Sean Connery como este caballero español que iba a ser el mentor de Connor MacLeod y a Roxanne Hart para que diera vida a Brenda Wyatt, comenzaron la filmación en el castillo de Eilean Donan en Escocia y en su puente, los cuales aparecen en la película. El presupuesto fue proporcionado por Thorn Emi. Cuando Russell Mulcahy recibió el proyecto, el título previsto era El Caballero Oscuro de Dark Knight. No, ese Caballero Oscuro no era. El rodaje tuvo lugar en Escocia, en Inglaterra, en Gales y en la ciudad de Nueva York, y se utilizó para ello las técnicas que Russell Mulcahy conocía muy bien de sus vídeos musicales. Escenas rodadas con cortes muy rápidos entre ellas y el uso sobre todo de una música muy dinámica en todas las escenas. En la preparación el actor Christopher Lambert estuvo meses trabajando 4 horas cada mañana con un entrenador de inglés y otras 4 horas por la tarde con Bob Anderson, el maravilloso maestro de esgrima que fue doble de riesgo de Darth Vader en la franquicia de Star Wars y del que ya habíamos hablado aquí cuando hablamos de la preparación de la película La Princesa Prometida. Christopher Lambert declaró que la escena que más le costó rodar fue la que tuvo que rodar bajo el agua en un lago escocés. Según sus propias palabras, la primera vez crees que el agua va a estar fría, pero no te imaginas que tanto. La segunda vez ya sabes que el agua va a estar completamente helada. La tercera vez te das la vuelta y dices al director que es la última toma que vas a hacer. Pero finalmente la escena quedó bastante bien. ¡Compruébalo! ¡Al agua! ¡No puedes ahogarte, idiota! ¡Eres inmortal! El director de fotografía Arthur Smith rodó realmente la escena en la que los peces caen de la falda de MacLeod, y esta falda resultó ser demasiado corta. Tuvieron que poner parte de un tubo de desagüe que quedaba fuera del foco de la cámara bajo la falda de Christopher Lambert y metieron truchas vivas por ese tubo para producir ese efecto de los peces que caen de la falda del escocés. Smith tuvo muchísimas dificultades al filmar el encuentro entre MacLeod y el Kurgan. Ese día llovía y el equipo tenía que estar usando paraguas y secadores de pelo para evitar, por una parte, que las lentes de la cámara se mojaran y, por otra parte, que los actores siguieran teniendo el mismo aspecto en las diferentes tomas. Además tenían un problema, que es que Christopher Lambert, que es miope, se olvidaba de quitarse las gafas cuando iban a rodar las escenas, lo cual echó a perder varias tomas porque llegaba a la cima de la colina con sus anteojos en su caballo. Asimismo, el rodaje de la escena del aparcamiento del Madison Square Garden se realizó realmente en 2 lugares diferentes. Según declaró Brett Botula, el exterior del estacionamiento está en Manhattan, enfrente del Madison Square Garden, pero el interior era un set en algún lugar de Londres. Esta escena tiene lugar en el aparcamiento del combate entre los fabulosos Freebirds, Green Gagne, Jim Brassel y The Tonga Kid. La escena donde el clan MacLeod se prepara para la batalla, en principio se supone que tiene lugar en el pueblo de Glenfinnan, en la orilla del lago Seal, pero realmente fue rodada en el castillo de Eilean Donan, que está en la misma zona, pero en la orilla de otro lago distinto, el lago
Dutch, un fiordo que está cerca de la isla de Skye. Según se dice en los extras del DVD, el final de la película estaba previsto que tuviera lugar en lo alto de la Estatua de la Libertad. Posteriormente se pensó que sería mejor rodarlo en un parque de atracciones, pero por falta de presupuesto y simplicidad en el rodaje acabó rodándose en la azotea del edificio de los estudios Silvercat. La escena inicial de la película no iba a tener en un inicio lugar en un combate de lucha libre, sino que iba a ser en un partido de hockey sobre hielo. La cuestión es que cuando la Liga Nacional de Hockey, la NHL, se enteró de esto, se negó en rotundo a que se utilizara su deporte en este sentido de mostrar violencia, dado que querían alejar la imagen del hockey de la violencia en los partidos. De la misma manera que el combate final acabó rodándose en un set de Londres, ocurrió lo mismo con la pelea entre Castagir y el Kurgan, la cual presuntamente está teniendo lugar en un callejón de Nueva York, pero finalmente se acabó rodando en un set en Inglaterra. En la versión original, la voz en off de la apertura de Connery tiene una curiosidad, que es que tiene un efecto de eco porque había sido grabado en el baño de la casa que Sean Connery tenía en España, donde estaba trabajando con un entrenador de voz que le estaba ayudando a tener el acento español. Dado que esto se les pasó a los productores reproduciéndolo por teléfono, los productores no se dieron cuenta de que tenía este eco, le dieron el ok y acabó en la película a pesar de esa falta de calidad del audio tan evidente. En el año 2014, el actor Clancy Brown, en una sesión de Pregúntame lo que sea de Reddit, declaró que fue un rodaje muy extraño porque todos los integrantes del rodaje, todos los actores estaban intentando hacer una buena película, pero los productores lo único que estaban era intentando ganar dinero de el modo que fuera posible. Y hubo muchísimas cosas que tuvieron que improvisar y que tuvieron que cambiar para conseguir abaratar los costes tal como querían los productores. Como ejemplo de las medidas a las que estos productores estaban dispuestos para ahorrar dinero, el primer día de producción decidieron que no le iban a dar desayuno a los extras que participaban en el rodaje. Se inició una gran discusión en la cual parte del equipo amenazó con irse. La única manera de evitar que esto fuera más y que los productores dieran su brazo a torcer fue cuando uno de los asistentes de director les dijo que iba a traer a Sean Connery para que discutieran con él las condiciones de los extras. Obviamente todos tuvieron desayuno. La tensión entre los trabajadores del set era bastante fuerte y como la mayoría de ellos eran escoceses, llegaron a quemar incluso fotografías de Margaret Thatcher en medio del set. Una de las cosas más recordadas de esta película es la banda sonora compuesta por Michael Kamen. Junto a él se consideraba que iban a tener canciones de la banda de rock británica Marillion, pero como esta banda se encontraba de gira, no pudo hacerse cargo de su composición. El cantante principal de la banda, Fish, también había sido aceptado en un papel en la película, pero por un conflicto de programación tuvo que retirarse. En ese momento los productores pensaron en David Bowie, en Sting o en Duran Duran para que realizaran las canciones de la película. Pero dado que Russell Mulcahy era un gran fan de la banda sonora de la película Flash Gordon, y que nunca había tenido la oportunidad como realizador de videoclips de trabajar con la banda Queen, organizó un pase privado de una preview de la película para la banda, pidiéndoles que le compusieran una canción para esa película. La cuestión es que el grupo no le compuso una canción, sino 6 canciones. Además, colaboraron con Michael Kamen, que era un compositor que provenía del mundo del rock, para integrar esos temas en el lugar más adecuado de la banda sonora original. El mejor ejemplo de esa colaboración posiblemente es la secuencia de La vida juntos entre Connor y Heather, en la cual la música de Kamen junto con la canción Who Want to Live Forever de Queen están en perfecta sintonía.
Las canciones de Queen compuestas para esta película acabaron formando la espina dorsal del álbum A Kind of Magic, debiendo destacar que la canción What Year of Love de este álbum está basada en un diálogo entre Brenda y Connor MacLeod que finalmente no formó parte de la película. De hecho, y acompañando al estreno de la película, Russell Mulcahy rodó un par de vídeos musicales en los que participó tanto Christopher Lambert como la banda Queen. A pesar de que en los créditos finales se menciona el lanzamiento de la banda sonora oficial de la película, hasta el día de hoy no se ha lanzado nunca la banda sonora completa de Highlander. Está el disco de Queen del año 86 que presenta varias de las canciones de la película, pero a veces de una manera diferente a cómo se oyen en el film. De hecho, el álbum no incluye la grabación de Queen del tema New York, New York, que sí vamos a oír durante la película brevemente. De la misma manera, la canción Hammer to Fall, que también se escucha durante la película, no corresponde a este álbum, sino a un álbum anterior, The Works. Adiós, nene, tienes prisa, para. La película Los Inmortales se estrenó en Los Ángeles el 7 de marzo de 1986. La película se estrenó con diferente duración en el mercado norteamericano y en Europa, donde era 9 minutos más larga, porque para el estreno en Estados Unidos recortaron por una parte algunos chistes que creían que eran demasiado europeos y que no iban a ser entendidos por el público que fuera a las salas, como por ejemplo la escena en la que la cabeza de Connor MacLeod era golpeada por uno de los miembros de su clan repetidamente, la escena del duelista disparando al ayudante después de no poder acabar con Connor MacLeod durante todo un duelo. Se lo suplico. Le pido perdón por haber llamado a su mujer fósil cuaternario. Y le deseo muy buenos días. ¡Pégale un tiro, señor! ¡Debe pegarle un tiro! O la parte en la que el Kurgan lame irreverentemente la mano de un sacerdote. Estas escenas fueron eliminadas, pero de las escenas eliminadas en el montaje norteamericano, la que sería más reclamada por parte del director fue el corte en el que se mostraba cómo se conocían Connor MacLeod y Rachel, porque decía que no entendía por qué era eliminada y creía que nadie comprendería cuál era la relación entre Connor y su asistente si no aparecía esta escena. La película recaudó $2,5 millones en su fin de semana de estreno, acabando con 6 millones su andadura por las carteleras norteamericanas. Internacionalmente recaudó $13 millones para un total de 19 millones, exactamente la misma cantidad que había sido destinada a su producción, por lo cual fue un fracaso. De hecho, si la acogida en Europa y algunos otros mercados internacionales había sido bastante buena, en Estados Unidos no lo fue así. Sin embargo, esta película, sobre todo por el desempeño del vídeo doméstico, se convirtió en una película de culto, lo cual ha llevado a 4 secuelas, una serie de televisión y algún otro spin-off diferente. La revista Variety decía que era una película que, si bien tenía momentos entretenidos, en su conjunto era un desastre. People decía que era una mezcla sombría de Blade Runner, Terminator y la última pesadilla buena que hubiera tenido el espectador. Lo que la película decían que tenía a su favor era la dirección con estilo, el ritmo y la fotografía. Destacaban las actuaciones tanto de Clancy Brown como de Sean Connery, que decían que eran tan exageradas que resultaban buenas, pero no consideraban que fuera más que algo visualmente impresionante por la visión del paraje escocés, por las junglas de Nueva York, y destacaban las peleas de espadas, diciendo que no había un aliciente adicional para ver esta película. En Rotten Tomatoes la película tiene un 71% de valoración por parte de la crítica, con un 79% por parte del público. En IMDb tiene una valoración de 7/10, lo cual no está mal.
Existe una novelización de la película realizada por Gary Kilworth en la cual se expande el final después de la batalla de Connor con el Kurgan y dan una ampliación de este final. Por una parte, él regresa a su tienda de antigüedades, se despide de Rachel y se va a Escocia junto con Brenda, donde abren una tienda de antigüedades en Camden Alley. Además daban una escena de cierre final llegando al lugar en el que vivía con Heather, donde ya no había nada, pero conseguía encontrar el lugar donde enterró a su amigo y a su esposa y fabricaba una cruz en modo de despedida de ellos. Dado el éxito y el estatus de culto que había obtenido la película en los videoclubes, 5 años después, en 1991, Russell Mulcahy dirigió la película Highlander 2 The Quickening. La película tuvo una respuesta tremendamente negativa y de hecho ha llegado a ser definida como una de las peores películas jamás hechas, pero no me extenderé en ella dado que ya hablamos largo y tendido en uno de los Videoclub Wear sobre todas las vicisitudes que rodearon esta película y sobre todo sus diferentes versiones que podemos encontrar. A pesar del fracaso de la segunda entrega, en 1992 comenzó el desarrollo de la serie de televisión Los Inmortales. En esta serie de televisión se le ofreció el papel protagonista a Christopher Lambert. Querían que volviera Connor MacLeod. Christopher Lambert rechazó aparecer en esta serie, que así se convierte en un spin-off paralelo de la película. En ella nos van a presentar a Duncan MacLeod, interpretado por Adrian Paul, el cual va a ser un inmortal que ha sido adoptado por el clan MacLeod. Connor, Christopher Lambert, va a aparecer únicamente en el primer episodio para convertirse en el mentor que le va a explicar las reglas fundamentales con las que se rigen los inmortales, sin volver a aparecer por la serie. En esta serie se va a poder profundizar más en la mitología de los inmortales y se va a explorar la vida de Duncan MacLeod a lo largo de siglos, siendo cada episodio generalmente autoconclusivo, pero manteniendo unas líneas argumentales que hacían que los fans tuvieran cierto interés en la continuidad de la serie. De hecho, consiguió un fenómeno fandom que valoraba sobre todo la parte de ciencia ficción que se introducía en la mitología de los inmortales. El éxito de la serie llevó a que un par de años después, en 1994, se considerara que era una buena idea lanzar Los Inmortales 3: El Hechicero, una nueva entrega que, más que como continuidad, dado que olvida completamente la segunda parte, se podría considerar como una secuela alternativa de la primera. En ella, Connor MacLeod va a encontrarse en un mundo futurista donde la humanidad está luchando por sobrevivir en un entorno desolado. La Tierra está devastada por la contaminación y la guerra y además los inmortales son cazados por una especie de sociedad secreta llamada la Sociedad. MacLeod se une a un grupo de rebeldes que intentan derrocar a esta sociedad y restaurar pues, la libertad y la justicia. El principal rival de esta película es Kane, interpretado por Mario Van Peebles, otro inmortal que ha sido encarcelado durante siglos bajo tierra y que ha escapado para vengarse de MacLeod. La verdad es que Kane es un enemigo formidable que tiene las mismas habilidades y recursos que los que va a tener nuestro querido MacLeod. A pesar de que la serie había creado un fandom bastante importante, esta tercera parte no consiguió contentar ni a los fans de la película original ni a los fans de la serie. Se valoró un poquito la incorporación de elementos de ciencia ficción en la trama, pero fue una película que pasó sin pena ni gloria y de hecho yo debo reconocer que a mí me aburrió muchísimo. En ese mismo año, 1994, se lanzó la serie animada de Los Inmortales, una serie que solo duró 2 temporadas hasta el año 96 y que fue creada por Serge Rosenweig y desarrollada por Gaumont Multimedia. En la serie vamos a tener a Quentin MacLeod, un inmortal que es nieto de Connor MacLeod, el cual va a ser entrenado por un viejo amigo de su abuelo, Vicente Marino Ramírez. Juntos van a ir por el mundo buscando conocimiento, buscando aventuras y asimilando la herencia de Quentin como inmortal. A diferencia de la serie de acción, la serie animada tenía una orientación mucho más juvenil y mucho más enfocada hacia la fantasía. Pasó sin pena ni gloria y a pesar de que hay gente que valoraba ese giro hacia la ciencia ficción, tras 2 temporadas fue cancelada.
La cuestión es que en el año 2008 Summit Entertainment compró los derechos de la franquicia con la intención de hacer un remake. Se contrató a Art Marcum y a Matt Holloway para que escribieran un nuevo guión y el productor Peter Davis estuvo intentando llevar a cabo este proyecto que se conocía como Highlander de Reckoning. Los productores decían que querían coger las partes positivas de la serie de televisión que habían gustado al público y unirlas con la esencia de la película original para presentar algo fresco al público. Posteriormente se involucró a la escritora de Crepúsculo, a Melissa Rosenberg, para que diera una vuelta al guión en el año 2011, cuando se suponía que el director Justin Lin era quien iba a hacerse cargo del proyecto, pero esto tampoco terminó fructificando. Al año siguiente se involucró en el proyecto al director español Juan Carlos Fresnadillo y se rumoreaba que Ryan Reynolds podía dar vida a Connor MacLeod y enfrentarse a Vinnie Jones o a Ray Stevenson como el Kurgan. Pero a finales de ese mismo año el director español abandonó el proyecto por diferencias creativas y Ryan Reynolds también se bajó de ese barco. El escritor y productor de la serie David Abramovich fue quien se encargó de retomar este proyecto al año siguiente. De hecho, se quería que Tom Cruise hubiera interpretado el papel de Ramírez, pero los compromisos del actor impedían su participación y toda esta producción cayó como un castillo de naipes. No se volvería a retomar este proyecto hasta el año 2021, cuando la Summit Entertainment anunció que estaba involucrada en el proyecto con un presupuesto de $100 millones y con la participación de Henry Cavill como el protagonista y de Dave Bautista como el Kurgan. Aunque realmente desde ese momento, y aunque se anunció que el rodaje comenzaría en el año 2024, no hemos vuelto a tener noticias, con lo cual no sabemos si esto se llevará a cabo o se quedará en otro intento más. Y bueno, todavía no sabemos si esta película terminará llevándose a cabo, pero desde luego hay algo que está claro, y es que los que adoramos la película de 1986 consideramos que esta es irrepetible. Tanto el elenco como las actuaciones son difícilmente superables, y especialmente está claro que nadie podrá componer una música como la que se utilizó en la película original. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que es bueno que se haga un reboot de Los Inmortales? Ponedmelo en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos al canal para más contenido como este y no dejéis de pasaros por la sección Canales que me enrollan dentro de mi canal, donde encontraréis a otros compañeros que hablan de cine, incluso a veces mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno. Muy bien amigos, se acaba la semana, los domingos por la tarde aquí partimos pana. ¿Te lo has pasado bien? ¿Aún te quedan ganas? Roberto te cuenta más movidas raras. Esto es otro rollo, ahora a la cama, a dormir, a ver cine o haz lo que hagas. Dentro de 7 días otra pasada con más pelis guapas para analizarlas. Esto es otro rollo, verano, invierno. Esto es otro rollo, aquí siempre despierto. Esto es otro rollo, lo estás sintiendo. La semana que viene hablaremos del gobierno.